Y sí, ya estamos en live. Hola a todos, gracias por estar acá. Otra vez estoy con Carlos Machicao, mi amigo, gerente de recursos humanos de PricewaterhouseCoopers. Me acuerdo de las iniciales, ¿no? A veces. Y, y nada, es psicólogo y vamos a estar charlando sobre temas interesantes que quizás no se discuten demasiado. Masti, ¿cómo estás? ¿Cómo vale? ¿Todo bien? Interesantes para nosotros, porque hay muchas de las personas con las que tenemos estas conversaciones a veces, cuando estábamos juntándonos con amigos y demás, la gente se aburre y se enoja de que vayamos a temas tan profundos para ese tipo de reuniones, supongo. Sí, totalmente. Es que es un tema, no sé si ponerlo delicado. Sí, Las personas tienen sentimientos fuertes hacia este tema. ¿verdad? Pero creo que no hemos mencionado el tema. ¿Qué tema es? Nuestro tema de hoy va a ser ¿cuál es el sentido de la vida? Así que sí, parte de nuestra sesión de temas complicados y por ahí sin respuesta. No sé si vamos a llegar a darle una respuesta oficial, pero por lo menos nuestros puntos de vista, ¿no? Creo que es imposible dar una respuesta certera y decir sí o no. Pero lo interesante va a ser la discusión que se pueda llegar a dar, las experiencias. O sea, somos seres humanos, así que tenemos experiencia en lo que es la vida y en vivir y ver y sentir cosas, así que eso nos califica de cierta forma para opinar al respecto. Pero también creo Sí, que ambos totalmente. hemos leído mucho al respecto, seguimos a varias personas, muchos temas y tú también has estudiado, no específicamente esto, pero algo relacionado, ¿no? Sí, total. Así es. Así es. Me encantó la frase que has puesto de Marcos Munstock. Qué bajón, qué pena su muerte. Él y Rabinovich eran los que escribían la mayoría de las cosas para Lelutier. Así que buenísimo que aprovechemos justo este tema y bueno, la fecha para decirle gracias por todo, porque creo que tú y yo los hemos disfrutado un montón a estos amigos. Totalmente, desde niños veíamos sus shows. La verdad, yo solo los había escuchado, tú más los has mostrado en video, la primera vez que los había visto en video y eran geniales. También a las personas que están mirando, que comenten sus opiniones personales, que invitados a participar. Estamos leyendo ahí los comentarios. A veces Facebook no me muestra todos, pero bueno, estamos aquí viendo todo eso. Ah, Buenísimo. y bueno, la mención también de Marcos Musdok, que realmente es una lástima, pero realmente creo que él ha debido estar muy contento con su carrera y todo lo que ha logrado. Así Sí, que, totalmente. por qué no empezamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo qué sé. Tres palabras. Está bueno para comenzar, la verdad, porque creo que va en línea con parte de las cosas que estaban en mi cabeza, por lo menos, de cómo funciona esto. Eh, para los que no saben, esa referencia es a una escena de Lelutier, de Marcos Munstock, decía eso cuando le hablaban sobre el sentido de la vida, así que vayan a ver El Sendero de Warren Sánchez, era, ¿no? Exactamente. A ver, yo, para comenzar por lo general y después irnos metiendo a lo específico, um, creo que mi visión es pesimista sobre el tema. Um, porque para mí la respuesta más fácil es que no tiene sentido. O sea, si vamos a ir a cortar el live, termina todo, no tiene sentido. Para mí nada tiene sentido. Ahora, lo que creo que vamos a ir comentando y tú ir comentando después sobre algunos autores de filosofía y cosas así, um, es que decían que se puede encontrar la belleza en esa ausencia de sentido. ¿Me entiendes? Um, porque yo creo que es un vacío total. Y cuando te pones a pensar en cómo podemos llenar ese vacío total, creo que la primera respuesta que sale ahí es la religión. O sea, a mí la verdad me da mucha envidia la gente que tiene una creencia fuerte y una religión fuerte, una relación, como ellos lo mencionarían probablemente, una relación fuerte con Dios, porque creo que las respuestas para ese grupo de gente, en mi opinión, son un poco más sencillas, son más alcanzables. ¿Me entiendes? En el sentido de que Dios te da las respuestas a eso. ¿Te das cuenta? Por lo menos el Dios
de las tres religiones monoteístas grandes, ¿no? Los judíos, los musulmanes y los cristianos somos básicamente el mismo Dios, Alá. Um, es, es, es eso, te da la sensación de que tienes una razón por la que estás vivo, Él te ha creado, porque ha querido, y ahora tu objetivo es seguir ciertas reglas, ciertos parámetros de la vida. Para las tres grandes religiones son muy distintas las cosas, pero los tres tienen lo suyo. Creo que los musulmanes son los más explícitos con las reglas respecto al día a día, porque ellos creen en todos los profetas del judaísmo y creen en Jesús como un profeta más. Pero ellos dicen el más importante para mí es Mohammed, ¿no? Entonces, y Mohammed lo que dice es cómo deberías vivir tu día a día. Es por eso que comienzan a dejarse la barba larga, a cubrirse la cabeza para que no apunte a Dios, todo esto a cubrir a las mujeres en su cuerpo para evitar el deseo en los hombres, cosas así. Entonces, es como que creo que la gente que tiene el approach a este tema desde un punto de vista de religión, es más fácil darle una respuesta. ¿Te parece o no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Incluso el título va a decir el sentido de la vida, pero yo ya lo sé, ¿no? Dios me ha puesto aquí por algo y cualquier Dios que sea esta persona, y sabemos que hay un montón de culturas, y creo que ahí está la charla, ¿no? No hay solo una cultura, entonces, si por alguna casualidad naciste en Asia, Japón, quizás no sea el mismo que si hubiéramos nacido en Bolivia, como hemos nacido, o no sería lo mismo si hemos nacido en África o en el Medio Oriente, ¿no? Todo cambiaría. Entonces ahí, creo que ahí está parte de la discusión. Como tú decías, si tienes el añadido de la religión, quizás sí se te hace más fácil, pero incluso estando en ese framework de la religión, quizás en algún momento te hayas preguntado, pero igual, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí más específicamente? O quizás hayas puesto en duda algunas cosas de tu religión o de tu creencia. Entonces yo creo que cualquier persona, por más de que esté en la religión, alguna vez se ha cuestionado o al menos se ha preguntado esto. No sé qué piensas. Sí, sí, ese es un buen punto. Y creo que el gancho ahí que podemos usar para vincular estos dos grupos de personas, si quieres, es, por ejemplo, el destino. ¿Existe el destino o no? Porque seas religioso o no, pueden haber discusiones sobre ese tema en ambos grupos, digamos, ¿no? A mí lo que me pasaba era, hay una corriente filosófica que se llama determinismo. Todo esto para mí, todo mi afán y mi gusto por temas filosóficos y históricos, temas por ese lado, han comenzado con Matrix, básicamente. Eso ha despertado un montón de cosas en mí, porque utilizo un montón de referencias, no sé si a propósito o no, según yo sí a propósito de la filosofía, pero bueno, parte de lo que dicen, parte de la corriente que utilizan para hablar de esto se llama determinismo, que lo que dicen es las decisiones están tomadas. ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día y tú decías, si conoces toda la información, cualquier cosa es predecible, porque es simplemente es una ecuación. Si tienes todos los datos y ninguna incógnita, puedes predecir cuál va a ser el siguiente paso, qué es lo siguiente que va a pasar, incluso a nivel de universo, no solamente de las personas, ¿verdad? Pero lo que dice la corriente del determinismo es algo parecido, va por ese lado y dice, um, básicamente, eres la sumatoria de una ecuación. Lo que vayas a hacer no es una decisión tuya. En pocas no tienes decisiones. Tomar elecciones y tomar decisiones es una ilusión, básicamente, porque la decisión está tomada, y eso es algo que decían en Matrix, por eso lo mencionaba, la decisión está tomada, tu único lugar en todo esto es tratar de entender por qué. Pero eso significa que hay un destino y puedes decir, no, pero no existe porque cuando yo puedo jalar o no el gatillo y disparar, es mi decisión, ¿verdad? Pero esos cuates del determinismo dicen, no, es obvio si vas a tirar el gatillo o no por la sumatoria de lo que has vivido en tu vida. Claro. Sí, me acuerdo de la charla que estábamos teniendo el otro día. Ah, ¿Sabes qué? También quería mencionar a las personas que se están uniendo y demás, por qué también el tema y por qué hemos decidido hablar de este tema. Y incluso a vos, más si te había preguntado, ¿tú te parece un buen tema ahora? Que quizás estén, no sé, estén preocupados, o qué sé yo, estén con un montón de tiempo en la cabeza y no les quieres meter este pensamiento, estas angustias de la vida, porque cuando uno no piensa en eso,
como que sigues tu día a día, ¿no? Casi como un robot, ¿no? Y vas Exacto. haciendo y tienes que hacer esto, tienes que ir allá, tienes que ir al otro lado, tienes que escribir notas, tienes que hacer tu trabajo, y etcétera, etcétera, y te olvidas. Pero a veces de la nada llega este pensamiento, ¿y para qué estoy haciendo eso? ¿Para qué estoy yendo allá? ¿Para qué estoy Totalmente. trabajando? ¿Para qué? Totalmente. ¿Cuál es, por qué? Y ahí es como, pum, llega como un baldazo, un peso que estás, que sientes Sí. y quizás te quedas quieto. Entonces también eso te voy a cortar un poquito. Por qué me has propuesto hablar de este tema? Mira, creo que para mí ha llegado a un término en el que me siento tranquilo con esta pregunta. Eh, Creo que por ese lado viene. En el sentido de que sí es muy agobiante el sentir todo esto, um, pero llegas a pequeñas conclusiones que pueden ser una ganancia para ti, ¿me entiendes? Hay una corriente que, bueno, me siento orgulloso por haber llegado a algo que me deje en paz con este tema. Entonces, creo que por eso es importante que lo mencionemos a la gente. Hay una corriente que se llama este, nihilismo optimístico. El nihilismo es básicamente la no creencia en nada, nada tiene sentido. Es el completo opuesto eh, a una religión. En algún momento lo usaban como un paso más de ateísmo, digamos, como que no es nihilista porque no cree ni siquiera en lo espiritual, ni en el bien ni en el mal, nada, o sea, el nihilismo. Por ese lado va el nihilismo. Pero hay una corriente que, bueno, es muy moderna. Esto es, los autores son, para los que les interese, si alguien está escuchando ahí, quiere buscar más de esto y le llama la atención. Todo comienza con Nietzsche, obviamente, con Dios ha muerto y todas estas cosas. Después con Sartre y después con Camus. Bueno, Camus se pronuncia, pero se escribe Camus. Franceses, muchos de ellos. Y creo que por ese lado viene también, por lo que hablábamos de los millennials y el tener mucho acceso y facilidad a todo, porque la sociedad, los bourgeois de los parisianos de esa época, hacía que te pongas a pensar en eso, porque es interesante que lo menciones, porque la gente no se pone a pensar en esto cuando su preocupación es, tengo que conseguir comida para sobrevivir hoy, ¿entiendes? Y tú lo mencionabas la semana pasada con la pirámide de Maslow también. Eh, Cuando tienes que trabajar y tienes que conseguir dinero para alimentarte y sobrevivir y para alimentar a tus hijos y a tu esposa y a tu esposo, este, es difícil tener estas preguntas. Creo que mucha gente, no imposible, pero digo, la mayoría de la gente tiene estas preguntas cuando tiene ya cierto un nivel de comodidad en la vida, y es por eso que hay tanto nivel de depresión y de suicidios y de ansiedad en esta época, mucho más que en cualquier otro momento de la historia, porque la gente sí se está haciendo esa pregunta, como tú dices, y es angustiante. Y cuando empiezas a pensar en esto, que para algunas personas puede ser liberante, pero para otras puede ser agobiante. Como psicólogo, tú como Ujú. profesional psicólogo, ¿tú recomiendas o no recomiendas que las personas se empiecen a hacer este tipo de preguntas? Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí, mira, hay una corriente que en la psicología de terapia, que es la terapia cognitivo-conductual, que lo cognitivo se refiere a procesos mentales. Entonces, básicamente lo que hace el psicólogo es tú vas con un pensamiento de decir, sabes que me siento súper deprimido, me siento con mucha ansiedad, bla, bla, bla. Y lo que hace el psicólogo es comenzar a desafiar esa tu lógica. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estás deprimido? No, porque no sé, mi familia no me pide atención, o piensan que tienen unas expectativas de mí, que yo no quiero ser esa persona. Ok, ¿y por qué eso te duele? Porque son mi familia, pero ¿qué tiene que ser tu familia? Que sus opiniones me importan, y porque hay gente que opina otra cosa de ti y les gustas, ¿por qué no te enfocas en esa opinión? ¿Me entiendes? Entonces lo que hacen es básicamente atacar tus pensamientos para que encuentres si son realmente lógicos o no. Entonces, la conclusión sobresimplificando, alguien me va a reñir seguramente, pero la conclusión de esas sesiones sería básicamente que termines diciendo, ¿sabes qué? Creo que no tiene sentido que me afecte tanto la opinión de la gente. ¿Me entiendes? Entonces, por eso mi opinión, como tú dices, psicológica es, sí, háblalo. Un psicólogo haría eso en algunos casos. Entonces, tú lo que puedes hacer es, no es lo mismo, pero en la manera en la que puedas desafiarte a ti mismo, de por qué eso. Incluso si es agobiante para ti el pensar en algunas cosas, pregúntate por qué. Esto ya viene de mi lado más de negocios y de trabajar en empresas, esta metodología de los 5 porqués, ¿no?
que realmente sabes el origen de un problema, cuando preguntas 5 veces ¿por qué? Cuando te lo preguntas una vez, estoy deprimido. ¿Por qué? Porque estoy triste. Eso no te dice absolutamente nada, ¿me entiendes? Entonces creo que sí está interesante tener esta conversación con uno mismo. Claro, totalmente. Ya, ahora entonces has dicho que es mejor pensarlo, que es mejor hablarlo, es lo más saludable quizás, aunque no has usado esa palabra, pero estoy ahí sacando conjeturas. Uh -huh. Eh, entonces, ok, eh, yo ahora en la cuarentena, eh, no sé, tengo más tiempo libre, quizás, no sé, en las tardes no tengo mucho que hacer y me invaden estos sentimientos. Ahora, como comentábamos, puede que sea agobiante y como puede que pues, sea liberador, pero yo creo casi siempre, la primera vez que te haces este tipo de preguntas o cuando empiezas a pensar en esto, te cae un baldazo de agua fría de que te vas a morir, digamos, vas a dejar de existir. Uh -huh. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué tenemos que hacer en ese momento para... Porque yo me imagino, lo ideal sería pues que sigas pensando, sigas eh, caminando por ese camino que lo has abierto, ese sendero que no está asfaltado, lo tienes que descubrir. Pero muchas personas quizás lleguen ahí y digan, no, esto no es para mí, me doy la vuelta, mejor me olvido de este tema, lo dejo ahí, lo vuelvo a meter en el baúl y ya listo, no lo vuelvo a hablar. Pero ¿cómo, cómo hacemos para navegar y caminar ese camino? Sí, qué buen punto, porque creo que si estás todavía a tiempo y si yo mismo puedes mandar eso en el tiempo y me estoy hablando a mí mismo en el pasado, si estás viendo esto, no te metas, no trates de entender el sentido de esta cosa porque, como dices, es agobiante. Si pudiera yo mismo quedarme con una idea que en su momento yo era cristiano, he sido bautizado y por mi familia y por mi colegio y por lo que sea, he sido en un momento de mi vida parte de una religión, quédate ahí, es cómodo, ¿me entiendes? Una vez que sales de la Matrix, otra vez yendo a la peli, no puedes volver a entrar, ¿me entiendes? Una vez que ves ciertas cosas y les hallas el sentido y les hallas lógica para ti, puede que pese a eso igual digas, no, para mí es Dios y está. Pero es muy difícil volver atrás. Entonces, creo que si estás cómodo con tu vida y no has tenido esta conversación hasta ahora, por ahí está bien que no la tengas, ¿me entiendes? Porque lo primero que se va a romper cuando te metes a investigar y a hacerte estos cuestionamientos, yo creo que lo primero que se va a romper es que la sociedad es una mentira, ¿entiendes? Que no tengo por qué comprar una casa y un auto y endeudarme con el banco y trabajar de 9 a 6 todos los días para pagar mis deudas. No tengo por qué casarme y tener hijos. No tengo por qué ir a misa cada domingo. No tengo por qué nada. ¿Me entiendes? O sea, todos los ideales de cómo te han criado para pensar que pienses, nada es real. Te das cuenta de que, oye, ¿por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que estudiar en la universidad y sacar un título? ¿Me entiendes? Entonces, se caen muchos de los conceptos que tienes. Claro, no, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y sí, claro, te empiezas a cuestionar un montón de cosas. ¿Por qué necesito tener tantos muebles? ¿Por qué me debería comprar la casa, como tú decías? Pero, ¿sabes qué? Creo que es muy útil el entender el por qué. A veces, eh, no sé, terminamos yendo por el camino que todos nos han puesto y que se supone que es el correcto. Y muchos van a vivir ahí quizás con quejas, ¿verdad? Quizás con, no sé, esto, el otro. Quizás no identifican cuál es el punto de su dolor, por Claro, decirlo exacto. de una forma, y lo ponen con otra cosa, ¿no? Que mi jefe, que mi esposa, que mis hijos, que mi trabajo, que no me pagan, y vas a encontrar ahí un montón de cosas que quizás son excusas y son solo síntomas de algo más profundo ahí, ¿no? Entonces, te cuento de mi experiencia, ya que no estamos con un guión, ¿no? Eso también es Uh bueno -huh. recalcar, ¿no? No es que aquí tengo un montón de preguntas ni nada, solo me anoto cosas importantes para seguir la conversación después. Pero, por ejemplo, en mi caso,
de entrada, cada vez que me empiezo a pensar en ese momento en el que vas a dejar de existir. Y simplemente el hecho de pensar, ya no voy a existir, pero ni siquiera va a haber alguien que le dé, o sea, tú no vas a sentir el no existir, ubicas, no sé si se Claro, entiende. sí, sí. No va a haber no va a haber un Alejandro que diga, ay, pobrecito, ha dejado de existir. Claro, tu familia, tus amigos, demás, te van a extrañar acá en este momento, pero tú no vas a estar ahí para ver. Exacto. Entonces, vas a dejar de existir. Es la no existencia. Lo mismo que antes de que nacieras, ¿verdad? No, no Ujú. sabes, y son millones de años que han pasado. Entonces, es lo primero que me pasaba, ¿no? Esa realización de que vas a dejar de existir, a mí me dejaba escalofríos. Pero así, Claro. escalofríos. Así que por atrás, esa Sí, claro. realización de qué está pasando. Y, y claro, te asustas, pero si sigues yendo por el camino, quizás llegas a un punto bueno. Y ahí quería mencionar dos cosas. Por ejemplo, uno de nuestros héroes, por así decirlo, Steve Jobs, habla de la muerte como una de las mejores invenciones de la vida, que te obliga a renovarte. Y, y después te cuento el otro, pero ¿qué piensas sobre eso? Justo estaba acordándome de una frase, estaba queriendo buscar una frase que va mucho con lo que dices hace un par de días. Había sido de un psicólogo al final, que dice, la vida es una enfermedad que se transmite vía sexual, es una enfermedad de transmisión sexual con un 100% de chance de muerte. Entonces, me pareció interesante que lo vean desde ese punto de vista, porque básicamente es algo así. Y lo que decía Nietzsche, y me parece que por eso me decía a mí mismo del pasado no meterme en esto, es que la libertad es un castigo, la libertad es un peso. Cuando tú mencionabas hace unos minutos, cuando el que tiene la culpa de tus malestares es tu jefe, o tu esposo, o tu esposa, o, o la sociedad porque no te da suficiente dinero, o el presidente porque es un X y un Y y un Z, o el dueño de la empresa, ¿me entiendes? Cuando tienes a quién echarle la culpa, es mucho más fácil, o sea, es mucho más liberador para ti mismo. Dices, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Es ella, mi novia, la que tiene un nicho en la cabeza. Yo estoy bien, es mi jefe el que no entiende lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, esa libertad de darte cuenta de que en realidad nada de eso existe, no existe tu jefe porque el trabajo es un invento y te puedes ir mañana y no cambia nada. Te das cuenta de que en realidad eres libre, pero esa libertad no es linda, no es, ay, me siento libre, qué lindo. La verdadera libertad es súper agobiante porque tú eres el único responsable de lo que te pasa. Él es el único responsable de lo que te pasa para bien, pero también para mal. ¿Entiendes? Ya no puedes echarle la culpa a nadie, porque sabes que eres tú. Tú has tenido la decisión y la elección de manejar las cosas de cierta manera. Entonces, eres solo tú el único culpable de tu vida. Entonces, creo que ese momento, enganchando a lo que decías con Steve Jobs, ese momento puede ser un renacer. Por lo menos para mí, el enfrentarme a todo ese vacío de decir, bueno, no existe nada. Las reglas son un invento. Tampoco tengo por qué seguirlas. No tengo por qué seguir reglas de Dios, de mi trabajo, de la sociedad, de hacer una carrera, de tener dinero, de comprar una casa, de casarme. Como nada existe, ese vacío puede ser abrumador, pero lo interesante es que te da esa chance que tú decías de volver a nacer, de qué vas a construir ahora con eso. Se vuelve un lienzo abierto. Claro, tiene total sentido lo que dices. Te voy a contar el otro ejemplo que tenía, igual de una persona, un business coach muy capo. Pero antes quería leer un comentario de Gabriela del Granado. Gracias, Gaby, por estar acá. Y creo que está haciendo referencia a lo que tú decías hace un rato de tu consejo de no meterse. Y dice, no, mejor salir de esa comunidad y de esa comodidad y sufrir un poco. ¿Qué piensas al respecto? No, totalmente de acuerdo. Un saludo a Gaby ahí a la distancia. Totalmente de acuerdo. Por eso creo que yo lo he hecho para mí mismo, pero es duro. O sea, durante años he tomado estas pastillas, se llaman benzodiazepinas, son psicotrópicos básicamente, son medicamentos controlados que se toman para ansiedad, depresión, ese tipo de cosas.
Entonces, tal vez para mí ha sido la conjunción de ambos temas, mis pensamientos relacionados a esta enfermedad, digamos, y tener esta crisis ubicada. Entonces, la conjunción de las dos cosas para mí ha sido difícil de sobrellevar, ¿no? Entonces, por eso decía, si le tienes miedo y estás cómodo, por ahí está bien. Solamente tratando de respetar a la gente y su punto de vista, porque para mí, si a mí me pides un punto de vista más crítico, para mí los que no se cuestionan de estas cosas son ovejas. ¿Me entiendes? Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Gaby. Solo digo, si alguien quiere cuidarse a sí mismo y no meterse en esto, por ahí también está bueno que los respetemos, ¿no? Y eso me ha costado a mí, la verdad. Como te digo, para mí esta otra gente son ovejas y yo soy el men que está abriendo todos estos pozos y estas cajas de Pandora, y todos los demás son o unos dobles o unos, ¿te das cuenta? Entonces, ahora creo que vuelvo un poquito más al medio y digo, por ahí está bien, si ellos quieren vivir su vida así, ¿me entiendes? Creo que por ahí venía mi comentario. ¿Qué opinas tú? No, sí. Yo te he entendido lo que habías dicho, pero claro, puede parecer un consejo medio, no sé, Sí, sí. es interesante, No, no, estoy de acuerdo por con Gaby. mencionarlo de alguna forma. Ah, Total. volviendo al tema, tú estabas mencionando en la anterior, hace dos preguntas, en realidad no son preguntas, estamos charlando. Decías que te empiezas a cuestionar cosas, ¿verdad? Que por qué voy a ir a trabajar, por qué me voy a comprar esto, por qué esto, por qué tal cosa. Entonces ahí, y te pregunto, entonces, ¿por qué hacer algo? Exacto, claro. Sí, esa ha sido mi gran pregunta, y me acuerdo muy bien porque estaba hablando con mi papá de estos temas. Él es generación X, entonces su visión era, no, porque tienes que hacer un cambio en el mundo, dejar una marca, dejar una huella en el mundo. Pero yo volvía a lo que tú decías de la muerte. Decían, ¿y a mí qué me importa? Yo voy a estar muerto. ¿A mí qué me interesa si mi vida ha hecho sentido para alguien más o no? Mientras no tenga conciencia, no me interesa, no me sirve haber generado un cambio para nadie. Tampoco sirve eso. Entonces, es lo mismo a lo que él me ha confrontado. Él me confrontaba con lo que tú dices. Entonces, ¿por qué salir de tu cama? Pues mi respuesta era, don't. Si no sales, no sales y estás. Y sabes que creo que para mí han cambiado las cosas en dos momentos muy puntuales. Creo que nunca te he comentado esto, pero han sido dos momentos muy puntuales. Uno era viendo unos videos de YouTube de filosofía, justamente para tratar de entenderme a mí mismo. Y otro ha sido, alguna vez que hemos salido, no recuerdo si era con el grupo de amigos que tenemos contigo o con alguien más, pero había salido y, como te digo, siempre había tenido estos temas de ansiedad y depresión en la cabeza, pastillas, etcétera. Entonces, siempre estaba como que de refilón, jugueteando la idea de, por ahí realmente nada de esto tiene sentido y debería acabar con mi propia vida yo y por lo menos tomar las riendas porque nada tiene sentido realmente y solo estoy aquí sufriendo. Entonces, para seguir sufriendo, por ahí puedo tomar yo mis propias medidas y acabarlo, ¿me entiendes? Entonces había jugado muchos años con esa idea, pero me acuerdo de esa noche en específico, volviendo de estar con amigos y demás, en una situación, como te digo, alegre, con compañeros, normal. Llegué a mi casa y dije, that's it. Ahora estoy seguro. Creo que la salida es que voy a acabar con esto. Ya está. Ya fue. Son huevadas. ¿Ubicas? Y me he puesto a llorar porque obviamente fue duro porque fue real para mí por primera vez. Siempre lo había pensado y demás, pero ese momento fue la decisión de decir, ok, tengo que decidir cómo y ya está. Fue bien decidido. Me acuerdo que eso fue tarde en la noche y a la mañana siguiente, cuando comencé a pensar en el tema, dije, pucha, pero tan lindo que se ve Europa. O sea, me hubiera gustado esas cosas que uno piensa cuando se va a morir, porque básicamente había llegado a términos con mi propia muerte, ¿me entiendes? Entonces decía, puta, qué lindo hubiera sido estar en la Torre Eiffel, por ejemplo. Qué lindo hubiera sido estar en el Coliseo Romano. Y ahí ha despertado algo interesante en mí. Porque he dicho, bueno, mira, si me voy a morir anyway, por lo menos la pasaré bomba el tiempo antes de. Por lo menos iré a estos lugares. Ahí es cuando he decidido moverme a Europa, por ejemplo. Y estando en Europa he encontrado la motivación de viajar a otros países y después ha dado la oportunidad de venir aquí, al otro lado del mundo, a trabajar y cosas así.
Entonces, a lo que quiero llegar con todo eso, sé que me he ido a una nota medio oscura con todo este comentario, entonces a lo que quiero llegar con este comentario es que si me haces la pregunta ahora, no me quiero ir de este mundo, quiero seguir. Porque en esa lucha de decir, bueno, entonces ya que no importa nada, por lo menos la pasaré bien, ahí le he encontrado yo el sentido a mi vida, por lo menos. ¿Me entiendes? En ese, por lo menos lo voy a disfrutar. Ese ha terminado siendo el sentido de mi vida ahora, porque lo estoy disfrutando. ¿Me entiendes? Y cuando no lo disfruto, me muevo y hago algo que sí quisiera disfrutar. Pero entonces en ese punto me pongo a pensar, ¿cuál es la diferencia? ¿Necesita toda la gente que está viendo y que va a ver este video eventualmente en el futuro, necesitan todos querer suicidarse para encontrarle sentido a la vida? Y mi respuesta era no. Mi realización ha sido, voy a comenzar a vivir como quiero vivir porque me voy a morir. Porque me voy a morir, porque me voy a matar. Pero eso aplica absolutamente a todos, porque todos nos vamos a morir. Yo llegué a esa conclusión porque estaba pensando tomarlo por mis propias manos, pero tú que no estás pensando en suicidarte, igual pasa lo mismo, igual te vas a morir. Entonces toma la decisión ahora de vivir en tus propios términos, ¿me entiendes? Te entiendo perfectamente y creo que va a caer como anillo al dedo a esta frase que estaba preparando y también un comentario de Gaby. Pero antes te quería agradecerte por compartir esa historia. No debe ser fácil. Sí, sí. Y yo sé que muchas personas quizás hayan vivido por lo mismo, pero no lo hablan, no lo comunican y en casos graves pues llega a pasar, ¿verdad? Claro, Son claro. temas que sí hay que conversarlos. La frase que te quería dar es de Tim Ferriss, él es coach, tiene un podcast también, habla mucho de mindfulness, de wealth, Ujú. con emprendedores y de todo tipo. Y él lo que había llegado es, él usa eso y le gusta pensar en el fin de su vida porque le crea un sentido de urgencia. Mm, ¿Por qué le crea un qué bueno. sentido de urgencia? Es porque tantas cosas que quiero hacer y me voy a morir. Y que es básicamente lo que tú me acabas de decir. Entonces, gracias a ese sentimiento, se presiona a hacer cosas que tiene que hacerlas porque son cosas que, no sé, le gustan en ese instante. No necesitan, creo, más explicación. Simplemente quiere hacer alguna cosa Exacto. y simplemente el hecho de recordarse de que va a morir le ayuda a seguir adelante, a hacer las cosas que tiene que hacer, que quizás le pueda dar flojera o lo que sea. Pueden ser un montón de cosas ahí. Y ahí también está el comentario de Gabriela. Otra vez, hola Gaby. Es que puedes elegir la libertad que sea algo agobiador o empoderador. Que creo que todo absolutamente lo que tú has dicho hace un momento, esto de Tim Ferriss y este comentario, van creo apuntados a la misma esencia. ¿Qué piensas? Totalmente, totalmente. Gracias, Gaby. Me has hecho recuerdo a una frase de Alberto, creo que era Albert Camus, como les decía, para a los que les quieren buscar, que él hablaba de el mito de Sísifo. Sísifo, no estoy seguro cómo es en español, Sísifos, en inglés, en inglés. Lo que él decía, y va con esta línea de pensamiento que claramente tenemos los tres ahorita, Sísifo era un personaje mitológico, o sea, uh, ejercicio mental, básicamente, ¿no? Que muchos de los que hacen estos filósofos. Que era una persona que básicamente empujaba una piedra hacia arriba de un cerro, o sea, en una subida, por el resto de su vida. Él utilizaba esto como una analogía para hablar de nuestras vidas. Ese sinsentido que decíamos, de la sociedad, de las expectativas de nosotros, de lo que queremos hacer o no, todo esto que mencionábamos. Somos Sísifo, básicamente, empujando la roca hacia arriba sin ningún final. Lo que él decía es, algunos lo leían como que el infinito hacia arriba, otros lo leían como que cuando estaba por llegar a la cima, se caía la roca y tenía que volver a empezar a empujarla. Pero básicamente es eso, es el constante uphill, el constante ir en subida, y encima empujando un peso, que son todas estas cosas, son todas estas cosas que la sociedad ha puesto en tu mente que deberían importarte, ¿no ve? La conclusión de este libro que él hace, que es el mito de Sísifo, es tratar de que, o sea, lo que él proponía era una única diferencia. Él decía, estoy de acuerdo, esto es existencialismo, básicamente. Estos filósofos que mencionamos son existencialismo, es la corriente.
no rompe con el existencialismo. Dice, es verdad, o sea, son mentiras todas estas cosas, estamos empujando la piedra sin motivo, no tiene razón por qué ser así. Lo único que él decía es, traten de imaginarse a Sísifo feliz. Ese era su único punto. Ubicás, vamos a seguir empujando la piedra hacia arriba. Pero ahora en tu mente, cuando te imaginas a Sísifo, en vez de verlo enojado, frustrado, agobiado, como decía Gaby, decíamos nosotros, agobiado con empujar la piedra, imagínatelo feliz. Y aplica eso a tu propia vida. Por ahí vos eres Sísifo empujando la piedra con tus problemas, con tu salud, con la salud de tu familia, con estar lejos de tu familia, con no tener suficiente dinero, con tener problemas en tus relaciones interpersonales, lo que sea que te agobie. Esa es a tu piedra. Entonces, lo único que puedes hacer es cambiar a Sísifo y ponerle una sonrisa en tu mente. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Creo que ahí está eh, el final de ese camino que hablábamos en un principio, que es una senda Exactamente. que vos tienes que hacerla. Si la sigues recorriendo, si encuentras el camino, si vas cortando las ramitas y te vas haciendo paso, creo que es ahí donde llegas, ¿no? Y creo que el punto al final es que disfrutes lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque, ah, y ahí creo que es bueno que que uno se empiece a cuestionar todas estas cosas, porque quizás para ti lo que te hace feliz no es quiero ser gerente en tal lugar, quiero trabajar acá, quiero ganar Total. X cantidad de dinero. Quizás lo que te hace feliz es, no sé, irte al campo y sembrar tus propios alimentos, digamos. Quizás eso es lo que te hace realmente feliz. Y no hay nada de malo en eso. Y sabes que hay ya una cuestión más a la sociedad de, no sé por qué. Y también me quisiera preguntar cuándo ha surgido esto, porque yo me he criado en ese ambiente de si cuando ves una persona así, que no sé, no quiere trabajar, que no está buscando ser gerente, que no está buscando esto y que solo lo ves como que disfrutando, que sé yo, tocando la música o lo que sea, lo que le apasiona a esa persona, pero no está en lo que tú normalmente entiendes como lo normal, lo que se debería hacer. Ujú. ah, lo Sí, criticas y la sociedad lo ve muy mal y dice, este es un flojo, este es un vago, no quiere hacer nada. Y ahí es lo que entraba, que te decía, yo no entiendo cuándo, cómo ha nacido esto, pero me parece sumamente erróneo. Creo que todos deberíamos ser un poco más abiertos hacia el tema de que no todos piensan como tú y más bien las grandes ideas, los innovadores y demás salen justamente porque no piensan igual que el resto, ¿no? exacto. ¿De qué Ujú. piensas? Sí, sí, totalmente. Volviendo a la Matrix, los que no están, ¿te acuerdas que decían que cualquiera puede ser un agente? De los que están conectados a la Matrix, cualquiera puede ser un agente. Y los agentes trataban de controlar a los que estaban fuera de la Matrix, ¿me entiendes? Creo que es lo mismo lo que estás diciendo con la sociedad. Cuando tú eres parte de esas mentiras, cuando tú realmente te la crees de que tienes que ir al colegio, ir a la universidad, conseguir un trabajo, ganar cada vez más dinero, tener cada vez más gente a tu cargo, tener una casa cada vez más grande y un auto cada vez más bonito, si tú te crees esas mentiras, vas a defender ese ideal. ¿Me entiendes? Entonces creo que esa gente es parte de cómo funciona el sistema, cómo funciona la sociedad. La sociedad te mete esas cosas en la cabeza para que tú defiendas esos ideales. Entonces, para que le ayudes al sistema a generar más peones, porque eso es básicamente lo que quieres. En vez de vivir tu sueño en una granja y tocar música y estar fuera del sistema, porque eso no me sirve a mí no me suma. A mí me suma tener peones a los que yo pueda contratar para trabajar para mi empresa multimillonaria. Eso me suma. Si tú estás afuera, no me ayudas. Entonces, creo que eso es uno de las herramientas del sistema para sobrevivir, para seguir siendo el sistema. ¿Entiendes? Estoy de acuerdo, pero también ahí quiero añadir, algunas personas sí puede que genuinamente eso sea lo que quieren y eso sea lo que les haga feliz, ¿no? Y creo, Exacto, bueno, sí, o sea, así como me estoy quejando de que no hay que ser criticones de ese lado, tampoco hay que ser criticones del otro lado, ¿no? totalmente. Lo que sí creo que sí hay que criticar es esas personas que quizás sin pensarlo, sin cuestionarlo, Exacto, siguen ese camino y piensan que, no sé, cuando lleguen a tal cosa, ahí voy a ser feliz. Pero ¿qué sí, pasa? Muchas de esas personas que no se han cuestionado, no han pensado qué es lo que querían, cuando llegan ahí,
no llega a esa felicidad que ellos habían pensado que iban a tener cuando lleguen a ese lugar. Y ese sentimiento puede ser un sentimiento de frustración súper enorme. No sé qué piensas. Totalmente, totalmente. Creo que ese puede ser un tema interesante para la siguiente semana. A ver, por ahí los que nos están viendo pueden opinar, porque lo que estoy pensando es, me ha hecho recuerdo mucho un tema, pero sería creo muy largo para esta sesión, que es ¿qué es el sufrimiento? Hemos hablado de cuál es el sentido de la vida, pero ¿cómo evitamos sufrir entonces? Porque puede que la vida tenga o no sentido para ti, que es lo que hemos estado hablando, pero igual puedes sufrir, puede que tenga sentido y estar sufriendo. ¿Entiendes? O puede que no tenga sentido, pero tampoco está sufriendo. O sea, pueden haber muchas combinaciones de eso. Entonces, podemos hablar del budismo, que tiene un approach bien interesante a qué es sufrir y no. Podemos hablar del psicoanálisis, porque Freud también se metía mucho a, o sea, todo lo que él habla y lo que habla Lacan después de él, es básicamente a que el estar incompleto es lo que genera ese sufrimiento. Así que hay un montón de cosas. Por ahí, si a la gente les pregunto si les interesa esto, cuéntenos y por ahí la próxima semana podemos hablar de qué es sufrir y no. Pero por ahora, por ahí podemos hacerles recuerdo que es como Sísifo. O sea, crees que vas a llegar a algo, pero cuando estás a punto de llegar te das cuenta que no. O sea, la sensación de completitud te durará 10 segundos a lo máximo. Y porque uno dice, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si tuviera $1.000.000, ahí sería feliz. Hay gente que los tiene y capaz ese mismo que ha dicho lo deseo, lo consigue y no es feliz. Que es lo que tú dices y es lo mismo que Sísifo empujando su piedrita. Así que sí, creo que lo que yo respeto perfecto y creo que está bueno que lo hayas mencionado, respeto perfecto a la gente que sí quiere educarse y tener un trabajo y una mejor casa y demás, está perfecto, siempre y cuando hayas tenido esta pequeña discusión contigo mismo y estés consciente de por qué lo estás haciendo. Puede que el por qué lo estás haciendo sea porque me da la gana, pero has tenido esa conversación contigo mismo y sabes lo que está pasando alrededor. No es que estás siendo una oveja que solo sigue lo que le ha dicho su papá y su iglesia. Te has cuestionado, has visto las cosas y has dicho, elijo seguir esta iglesia, elijo seguir el consejo de mi papá y elijo seguir el camino de la sociedad. Y está bien, pero elegilo. Y creo que está bueno aclarar que no lo decimos por menospreciar a la gente que no tiene esta conversación, ni siquiera es más bien nuestro consejo de retomar el control de lo que estás haciendo. Por ahí nunca vas a tener el control de tu vida, pero esto es un pasito hacia querer tener tú el control de tu vida. Entonces, no es que estamos criticándote a esa persona que sigue así, sino estamos tratando de ayudarte a ser tú el que toma la decisión, no seas la víctima de alguien más, básicamente. Claro, totalmente. A los que no han hecho ese viaje que hablábamos, háganlo si es que quieren. Quizás llegues a la misma conclusión y sigues viviendo tu vida como ahora, pero al menos lo vas a hacer de una forma quizás un poco más consciente, ¿no? Que creo que ese es Total. el punto. Y bueno, como ya habíamos advertido, spoiler alert desde el principio, no vamos a darles una respuesta de si la vida tiene sentido o no tiene sentido, pero creo que de lo que estamos charlando, estos casi 40 minutos, un poco más, ah, pues se podría llegar a que el sentido lo hace cada uno, ¿no? Y ese sentido puede ser, quiero hacer solo cosas que me hagan feliz, o quiero hacer tal cosa, o quiero hacer tal cosa. Y no es solo una cosa, además, que uno puede creer, ¿no? Sí, Y claro. hablando de mi experiencia, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba que sí, quiero estar en la tele y quiero salir y estar en entrevistas, eso era algo, ser la noticia, ¿no? En mi familia hay muchos comunicadores que son los que producen las noticias, que siguen las noticias. Yo quería estar del otro lado, yo quería ser a quien los comunicadores busquen. Pero cuando he llegado, me ha encantado, me ha gustado mucho, pero también he sentido mucho agobio, los nervios que sentía antes de ir ahí y demás, nunca me pude acostumbrar y no empecé a rechazarlas y claro, pero eso no está bien, o sea, ya cumplí una cosa, me di cuenta que quizás eso no es lo que quiero hacer de por vida, quizás estos lives también sean, quizás no, pero bueno, los estamos haciendo, digamos, ¿no? Y por el momento es algo que queremos hacer y lo hacemos, pero Exacto. quizás sea otra cosa y después mute y sea otra cosa, y creo que es eso, no es una evolución constante.
como personas de hacer esto. Y gracias por mencionar ese tema. Si a las personas que están viendo, que quizás nos pueden mandar mensajes privados o comentar o lo que sea, sobre qué quisieran que hablen, que vamos a intentar hacer esto con Masti, con Carlos, ah, una vez a la semana, hablando sobre temas así, diferentes, que no se hablen mucho, que sean a veces tabús, ¿no? Porque si estás en una familia súper religiosa y tus papás son súper creyentes, quizás si tú vas y les dices, pero ¿cuál es el sentido? Te vean así, como que estás hablando. Entonces, el tema, creo, el chiste de hacer lo que estamos haciendo, creo que es eso, ¿no? De hablar de temas un poco más interesantes, más diferentes. Y además, una charla entre amigos, como somos nosotros, que nos conocemos desde hace años. Creo que hace charlas más interesantes, más movidas, más, no sé, menos rigurosas, quizás. Mm. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Está buenísimo eso. Y ya para terminar, creo algún consejo que yo creo que le podría funcionar a la gente, que me ha estado funcionando a mí. Esto es constante. O sea, no he llegado a esa conclusión y listo, he comenzado a ser feliz el resto de mi vida y desde ahí he sido feliz. Como les decía, he dejado de tomar mis pastillas y demás porque trato de yo estar en control de esto más. La pastilla me parece otra vez parte de la sociedad teniendo el control. Entonces es una lucha constante. Lo que decías tú, de por ahí crees que esta es la respuesta y no es, sé, tente compasión a ti mismo. Creo que ese es mi punto. Sea amable contigo mismo. Eres amable con un montón de gente y a veces somos muy rudos con nosotros mismos. Entonces, permitite equivocarte, permitite cambiar de opinión y seguir buscando, porque al final, igual que esta charla, lo divertido no va a ser el final y la respuesta. Lo divertido va a ser buscarlo. Y lo que estamos haciendo ahora con los videos, por ejemplo, no sabemos si eso es lo que va a cambiarnos la vida o que va a cambiarte la vida a ti, por ahí sí, por ahí no, pero lo estás haciendo y mientras lo disfrutes hoy día, seguirlo haciendo, ¿me entiendes? Y entonces creo que mi consejo va por el lado de conseguir pequeñas victorias. Eso me ha funcionado a mí. Eh, este video, por ejemplo, para mí es una pequeña victoria. Lo queríamos hacer, nos gusta hablar de estos temas, y ha funcionado. Entonces, por las siguientes 2 horas me voy a sentir feliz. Probablemente voy a llegar a mi casa y me va a hacer calor y voy a renegar por eso. Probablemente voy a acordarme que mañana es lunes, tengo que trabajar y voy a renegar por eso. Y mi mente se va a ir a otro lado, pero de ahí de nuevo, conseguir otra pequeña victoria. Creo que esta semana otra de mis pequeñas victorias, por ejemplo, ha sido tener conversaciones conmigo mismo. Habían temas que me estaban molestando, entonces he salido a caminar y comenzado a preguntarme por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y al final termino eso y voy con mi celu y lo anoto en una aplicación de diario que tengo, porque me sirve mucho volver atrás después y ver qué es lo que estaba pensando, qué me ha ayudado en el pasado. Y si alguien eventualmente ve esto y se identifica con lo que les comentaba yo de la ansiedad y la depresión y demás, mi conclusión ahorita es que el ejercicio ayuda un montón. Creo que la pasaría 10,000 veces peor si no hiciera ejercicio, si no tomara un montón de agua y, y si no enfrentar estos temas. Incluso hay gente como yo que las cosas más cotidianas le generan mucho estrés y ansiedad. Entonces, tratas de ni siquiera pensarlas, ni siquiera abrir tu mente a nada, ¿no? Entonces, el consejo creo que es eso, hablar contigo, encontrar qué cosas te gustan, encontrar qué cosas funcionan para ti, que no van a ser las mismas para todos, y por ahí ese es el sentido de la vida. Por ahí buscar el sentido de la vida, para algunos, puede ser el sentido de la vida. Y eso es lo que decía Camus, era cualquier cosa que te detiene de no suicidarte ahorita, es lo que es tu sentido de la vida. Es un poco agresivo su comentario, creo, pero ya en el contexto de todo lo que hemos explicado, solamente viéndolo como filosofía y como una lectura, por ahí tiene algo de sentido. Claro, totalmente. Buenos consejos. El ejercicio es sumamente importante. Intentar ser lo más saludable posible. Eso también es un tema para largo, pero Sí, resumiéndolo, eres lo que comes. Parece muy cliché, pero es totalmente cierto. Un poco de ejercicio. Si no puedes hacer 1 hora matándote en el gym, 10 minutos es mejor que cero. Es sí, lo que total. siempre digo. No, no. Y eso va justamente a lo que decías de no ser duro con uno mismo. Y que estoy totalmente de acuerdo. Somos
sumamente exigentes, ¿no? Con nosotros mismos, no nos podemos equivocar. Yo al menos soy una persona de cada charla que he tenido, a veces después me quedo horas pensando en toda esa charla y dándole vueltas, era que no diga esto o debería haber dicho esto o lo que sea. Y como tú dices, cosas cotidianas te pueden causar un montón de estrés, pero es por ser muy, muy exigentes y está bien no ser exigentes. También es importante mencionar que no todo está bajo tu control, ¿no? O sea, quizás quieras hacer algo y no lo logres, pero no es tu culpa, es simplemente que no tienes el control. Y aceptar que no tienes el control de muchas cosas, de cómo las otras personas se comportan, de cualquier cosa, de que alguien no te contrate, de que alguien no te diga no, o lo que sea. Pueden ser tantas cosas, pero las cosas que tenemos en nuestro control son, son bien pequeñas, son contadas. Entonces también tomar eso en cuenta ayuda mucho en el tema de sobrellevar y no ser duro contigo. Más sí creo que con eso podríamos cerrar. No sé si quieres decir algo más. Gracias de nuevo por el tiempo, pero bueno, en estos espacios de sábado creo que va a ser más un co-host, ah, más que una entrevista de yo te hago preguntas y te bombardeo y demás, sino una charla. Sí, está bueno, me Así gustó. que gracias por tu tiempo y no sé, que, si quieres decir algo más. Gracias a ti, bro. Está buenísimo y creo que igual en esas charlas van a ir saliendo temas para la siguiente y la siguiente. Así que si hay alguien ahí que esté escuchando y que le ha parecido interesante tener esta conversación, siéntanse parte del grupo de amigos. Es una charla en un living entre amigos, entonces sean parte, están bienvenidos y gracias a ti de nuevo por el espacio. No, pues, no, pues. Y cierto, es verdad, hasta quizás podemos hacer una llamada de Zoom con más personas, ¿no? Podría ser interesante, qué sé yo, y le hacemos el live stream. Claro, y que Ya, ya, participen ahí con claro, sus y preguntas y con sus participamos. comentarios. Claro, totalmente la invitación. Entonces, si quieren escribirnos, mensajes aquí en los comentarios, lo que sea. Y bueno, nos vemos el siguiente sábado, ¿no? Seguro que sí. Porque estabas diciendo que era algo que tú querías hacer, pero yo voy a mencionar que he tenido que escribirte varias veces para que logremos hacer estas charlas de Es, sábado. es- Ojo. es parte de lo que me pasa en el día a día. Vamos a tocar ese tema también. Gracias Listo. por eso. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo, bro.